Bienvenidos a Biotecnología Ambiental. Continuamos con los transgénicos, lo que sería el impacto ante la sociedad, ante la salud y todo lo que conlleva. Algunos impactos serían entonces el cruce de las especies en los transgénicos no concebidos en la naturaleza de manera natural. O sea, sabemos que los transgénicos generalmente se trabajan en el laboratorio con la ingeniería genética como para hacer las modificaciones. ¿Esto qué daña? Daña la parte de la flora y la fauna. Específicamente entonces a las plantas y a los animales lo dañan porque sale de lo natural. También los componentes tóxicos altamente contaminantes que tienden a contagiar a otros seres vivos que no están genéticamente alterados. Entonces, si hay una alteración genética que está compartiendo con otra que no tiene una alteración genética, entonces puede alterarlo genéticamente. También el incremento en uso de herbicidas y fertilizantes que tiene bastante impacto sobre el suelo, el agua, la flora, la fauna, como ya habíamos visto en capítulos anteriores. Y de paso, en América del Sur es responsable de la deforestación porque sabemos que las grandes plantaciones son lo que generalmente utilizan transgénicos y esto conlleva deforestar la zona como para poder hacer esos cultivos. Y hay ciertas normativas que también regulan los transgénicos. Bueno, muchos de los países no tienen o bien no aplican directamente la legislación o la regulación acerca de sus alimentos o cultivos transgénicos. Otros, sin embargo, tienen una legislación vigente, pero simplemente no la aplican. Bueno, en el 97 hubo una iniciativa europea que obligaba a la regulación de los productos transgénicos haciendo que se cumplan ciertos requisitos, por ejemplo, que demuestren que la alteración genética es necesaria y útil, que sean seguros para la salud y el medio ambiente, que sus características se mantengan con el tiempo, que posean un etiquetado que identifique y deje claro que el producto ha sido modificado genéticamente o alguno de sus compuestos. Bueno, hay un proyecto de ley que establece ciertas normas de etiquetado de productos destinados al consumo humano que contengan o que deriven de organismos genéticamente modificados. La propuesta se ampara en una norma ya existente, la Ley 1334/98 de Defensa del Consumidor y del Usuario, que habla en su artículo 6 acerca de haber una adecuada educación y divulgación sobre las características de los productos y servicios ofertados. En Paraguay se tienen liberados 20 tipos de transgénicos diferentes de algodón, soja y de maíz. Existen también ciertos organismos, como por ejemplo Greenpeace, que ha investigado ciertos perjuicios de los transgénicos en seres vivos, en humanos y en el medio ambiente, y ha lanzado varias campañas e informes resultantes de las investigaciones que ha analizado distintos alimentos y productos de distintas marcas, y así para que pueda declarar si cumplen la normativa de etiquetado y de salubridad. Greenpeace entonces elabora periódicamente un listado de alimentos de composición transgénica y promueve la información y el consumo de alimentos de cultivo ecológico para determinar con esta práctica. El etiquetado de los transgénicos. Bueno, en nuestro país se había entregado al Senado una propuesta de articulación ciudadana denominados, un grupo de ciudadanos que se reúnen constantemente y hace ciertas manifestaciones denominados Ñamoseque Monsanto. Ellos buscan que se respete el derecho de información del consumidor. Bueno, este proyecto se llama que establece las normas de etiquetado de los productos destinados al consumo humano, que sean y que contengan o que deriven de organismos genéticamente modificados que garantiza el derecho de la información del consumidor. La presente ley establece la obligatoriedad del etiquetado de los productos destinados al consumo humano que contengan o sean producidos a partir de organismos genéticamente modificados o transgénicos. De promulgarse como ley, obligará entonces a las industrias alimenticias a adaptar sus etiquetas de tal modo que puedan especificar los alimentos que tienen como ingredientes los cultivos transgénicos. Debería de ser así, de esta manera, entonces, si es que se llega a aprobar eso, que los productos que contengan transgénicos, que sean genéticamente modificados, debe llevar en la etiqueta y entonces esto ya dependerá del consumidor si ellos pueden comprar esto, si están dispuestos a consumir
o si no. Porque generalmente todos los productos que consumimos no llevan un etiquetado que especifique que son genéticamente modificados. En caso de que entonces se cumpla esta ley o se apruebe la ley, mejor dicho, los etiquetados deberán de aclararse esto y dependerá entonces del consumidor si lo compra o no. Bueno, uno de los artículos de esa ley que habíamos dicho establece que queda prohibido el uso de productos genéticamente modificados o transgénicos destinados al consumo humano en la merienda escolar. Eso es otro de los puntos también que se había presentado en el proyecto, que la merienda escolar no debe incluir los productos que estén genéticamente modificados. Entonces, tanto el Ministerio de Industria y Comercio como el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición serán las autoridades que regulan la aplicación y no solamente deberán encargarse de controlar el cumplimiento del etiquetado y de sus alimentos que contienen, sino que también deben encabezar de campañas de educación en la población. Ahora, en cuanto a los consumos de los transgénicos, sabemos que la ingeniería genética es la que está permitiendo llevar a cabo y de manera controlada todo esto, y su objetivo es de obtener un mejor comercio en sus productos, la resistencia a condiciones ambientales más agresivas, por ejemplo, si hay una sequía, si el suelo está carente de ciertos nutrientes, de los distintos tipos de suelo, también la resistencia a herbicidas, que son más fuertes, y para potenciar la autodefensa contra plagas e insectos. Esto es una de las finalidades, uno de los objetivos de los transgénicos. Entonces los organismos genéticamente modificados no están etiquetados de la manera adecuada. Entonces el consumidor, nosotros estamos expuestos y sin posibilidad de elección a una mejor calidad cuando compramos los productos. Solo las empresas multinacionales están interesadas en los alimentos adulterados genéticamente y tienen el gran poder económico sobre ello, dado a que su servicio forma parte de la mayor cantidad de poblaciones y además de eso, también forma parte de los dirigentes políticos. En cuanto a los alimentos transgénicos, la soja generalmente es resistente al herbicida glifosato y el maíz que es invulnerable a ser comido por los insectos. Estos vegetales entonces contienen un gen bacteriano que posee fosfato y entonces el fosfato codifica las enzimas en la síntesis de los aminoácidos aromáticos, ya que el propio vegetal es inhibido por el glifosato, allí en donde se deriva su acción herbicida. Bueno, los transgénicos entonces pueden representar un aumento de riesgo para la salud de los consumidores, ya que tienen genes que confieren la resistencia a los antibióticos y que provocan la transferencia de esta característica hacia las bacterias existentes en un organismo humano que causa entonces una amenaza para nosotros en nuestra salud. Además, pueden aparecer ciertas alergias alimenticias como consecuencia de la introducción de un gen extraño en los alimentos a lo que se le ha transferido nuevas proteínas, mientras que las sustancias tóxicas existentes en cantidades son inofensivas en los alimentos que pueden potenciar sus efectos. Lo que sucede también con los transgénicos es que se pierde la diversidad genética en la agricultura, es decir, por ejemplo, si en el maíz podemos ver a simple vista las diferentes formas que puede llegar a tomar, los colores, las formas, el tamaño, etcétera, y eso sería la diversidad genética. Hace que sea diferente, pero son lo mismo. Entonces, los alimentos transgénicos lo que hace es que se pierda esta diversidad genética en la agricultura. Bueno, ya sabemos que la ingeniería genética hace que se desarrollen los cultivos para la alimentación con ciertos rasgos que pueden ser de mucha ventaja, que son bastante específicos, y puede que no aparezcan los rasgos que nosotros no deseamos. En lugar de pasar 10 a 12 años desarrollando las plantas en forma natural a través del método de hibridación tradicional, mezclando los genes, etc. Entonces, la biotecnología actual permite la transferencia no solamente de uno o de pocos genes deseables, sino que también hace que las características aparezcan en corto tiempo.
Eso es lo que hace en realidad la ingeniería genética, hace que se desarrolle mucho más rápido y que aparezcan lo que ellos condicionan en un corto tiempo. Y existen posibles riesgos, que puede ser, por ejemplo, los efectos de alergia, la resistencia a antibióticos, en los vegetales que podrían pasar esta información genética a las bacterias de nuestro tracto intestinal, ya sea en nosotros o en animales, generando entonces la resistencia a ciertos antibióticos, que puede eh, dar una consecuencia como un peligro sanitario. También otro posible riesgo es la biodiversidad y el ecosistema, que son los peores perjudicados en este tema, dado que las plantas transgénicas tienen efectos importantes sobre las comunidades de insectos especialmente y de otros animales. Entonces pueden dañar otras especies vegetales al provocar, por ejemplo, la migración de los insectos hacia ellas, o pueden terminar por extinguir las especies. También el incremento de la contaminación en los alimentos por un mayor uso de productos químicos, la aparición de nuevos tóxicos en los alimentos, la inactivación de sustancias nutritivas valiosas en los alimentos. Otros riesgos también serían la resistencia a las bacterias patógenas para el hombre, por ejemplo, a los antibióticos, y también hace que se reduzca la eficacia de los medicamentos que consumimos para ciertas enfermedades humanas. Los herbicidas, como por ejemplo, aquí vemos el ejemplo del bromoxinil, que puede llegar a causar cáncer en los humanos, debido a que este producto es absorbido vía dermatológica, o sea, por la piel, y es probable que presente ciertos riesgos para los agricultores que utilizan esto. También, como habíamos dicho ya en algún momento, también hay riesgos medioambientales por la contaminación que puede llegar a producir en el suelo, por la filtración del agua, etcétera. De los riesgos sanitarios que para nosotros nos puede dañar, puede causarnos ciertas alergias, ciertas modificaciones enzimáticas de nuestro cuerpo. También los riesgos socioeconómicos, que sabemos que las grandes empresas obtienen grandes ganancias debido a esto porque es rápido la modificación que ellos desean. También puede causar, puede causar entonces la muerte de los insectos o también de los agentes polinizadores. Estos son algunos de los posibles riesgos que puede ocasionar.